Buenos días. Voy a iniciar mi ponencia. Mi nombre, como bien ha dicho, es Juan Manuel Gómez Acín y en esta ponencia, sobre todo, voy a intentar explicar este concepto de un enfoque multidimensional en un proyecto de ámbito tributario. Vamos a partir sobre todo de esta idea de la experiencia que nos aporta muchos años en cuanto a conceptualizar, analizar, diseñar, implantar y sobre todo dar el soporte necesario en proyectos de ámbito tributario para un poco ser e intentar lo más prácticos posibles en lo que voy a intentar explicar. Yo creo que de los éxitos aprendemos naturalmente, pero sobre todo de los fracasos, si queremos mejorar, fracasos, errores, es el punto del cual podemos obtener lecciones aprendidas y aprender. También a la vez considero que este mix entre éxitos y fracasos es el que nos permite entender que si queremos plantear proyectos de éxito no podemos entender que solamente es un problema tecnológico, a veces organizativo, a veces funcional. Es esta combinación de las diferentes dimensiones que nos obligan a entender la complejidad o retos, si le queremos llamar así, para poder llevar a la práctica estos supuestos. Con lo cual, la ponencia que vamos a explicar va orientada en estos términos. Y con el objetivo de ser lo más prácticos posibles, de nuevo, lo que voy a hacer es contextualizar estas dimensiones necesarias para el ámbito de un proyecto tributario, en este caso, a un proyecto concreto en el cual lo que voy a hacer es dar un pequeño contexto de qué es este proyecto. El proyecto sobre el cual vamos a comentar las dimensiones del mismo es un proyecto contextualizado en lo que se llama la Comunidad de Cantabria. La Comunidad de Cantabria es una comunidad uniprovincial que gestiona tanto tributos propios, cedidos, como delegados. Es decir, que tiene esta combinación de ambas cosas. Su sistema de información actual data de 1999, con lo cual, naturalmente, ya podemos imaginarnos que está más que amortizado y necesita esta renovación tanto funcional, organizativa, como tecnológica. Concretamente, en 2009 se constituye la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, cuyos objetivos y uno de ellos es justamente impulsar este proyecto de cambio. Junto con la Agencia Cántabra de Administración Tributaria nos encontramos que en 2020 se publica lo que se llama una consulta preliminar de mercado, en la cual se solicita información a las diferentes posibles empresas que quieran participar en un proyecto o en una licitación sobre aspectos tanto funcionales de planteamiento de proyecto como también aspectos económicos de cuantificación del mismo. Toda esta consulta preliminar va a ser lo que va a ser la base para el procedimiento tanto de contratación y licitación. Este proceso de contratación y licitación lo que exige y lo que pide sobre todo es que presentemos o se presente qué proyecto de transformación se va a producir en las diferentes dimensiones, tanto, como he comentado, funcional, técnica, organizativa. Finalmente, en 2021, en junio, se publica en la plataforma de contratación dicha licitación y en octubre se produce la adjudicación a GTT del mismo proyecto. Grandes hitos que hay en el proyecto, sobre todo, son tres. Al cabo de un año es necesario en este proyecto tanto la migración de lo que son los tributos delegados, estar todo este entorno en un entorno cloud y además garantizar la puesta en producción de toda la parte de estos tributos delegados. Llamémosle ayuntamientos que delegan en la propia comunidad. Segundo hito de gran importancia lo encontramos en 2022, en la cual todos los tributos o las tasas propias de las diferentes consejerías, y estamos hablando de un volumen de 600 tasas diferentes, tienen que estar integrados en este sistema. Y finalmente, el hito final es el conseguir que todo este conjunto de tributos cedidos, ya que hablamos de impuesto de transmisiones patrimoniales, impuesto de sucesiones, actos jurídicos documentados, patrimonio, también converjan en un sistema único, integral e integrado. Con lo cual, hemos de entender que hay diferentes hitos en los cuales nos va a exigir una convivencia y a la vez nos va a exigir el trabajar de manera multidimensional para poder proceder al mismo. Para explicar sobre todo estos conceptos de las dimensiones, pues bueno, a mí lo que prefiero es usar siempre algún tipo de gráfico y en este caso hemos usado esto del comecocos, la manera de cómo dibujar y qué explicar a nivel de cada una de estas dimensiones. El comecocos, este enfoque multidimensional. Primero, lo que vemos aquí son estas 6 dimensiones que son necesarias, el saber trabajar y qué podemos aportar en cada una de ellas. En el ámbito de transformación. El ámbito de transformación yo creo que es una palabra
incluso un poco gastada, pero sobre todo hay que ser prácticos en el tema de transformación. La transformación ya no es una necesidad, es una exigencia. Cada vez nos encontramos con ciudadanos más digitales, contribuyentes más digitales y que sobre todo son más exigentes. La exigencia nos implica transformarnos, pero nos implica transformarnos en plazo. Y yo siempre digo que el número pi es el número 3 hasta que consigamos arrancar las cosas. Luego ya le pondremos decimales, pero seamos prácticos, cumplamos plazos y entendamos la realidad de lo que exige la transformación. Naturalmente queremos que todo sea digital, pero es esta idea de entender la importancia de este cumplimiento de plazos. Segundo aspecto importante, preguntar, prototipar el cambio. ¿Y esto de prototipar el cambio qué significa? Significa lo que ahora estamos proyectando, que al fin y al cabo esto no es real. Esto es lo que estamos trabajando en cómo queremos que la experiencia del usuario, del contribuyente, sea cuando esté utilizando los nuevos servicios digitales. Esta experiencia se basa sobre todo en preguntar, en dibujar, en contrastar. Y sobre todo no nos da miedo el decir, nos hemos equivocado en la nomenclatura, en el enfoque, pero si lo anticipamos y lo tenemos claro de que estamos acertando en la vía por la cual luego vamos a hacer un proyecto, nos es más fácil continuar en esa vía o corregir y cambiar. Si no preguntamos y pensamos que tenemos la verdad absoluta, nos encontramos en situaciones en que el típico dibujo del columpio nos acaba pasando. Con lo cual, esto que vemos es mentira, por decirlo así, es un prototipo, pero nos permite contrastar con usuarios finales, tanto específicos, que llamémosle colaboradores sociales, como pueden ser ciudadanos que en su día a día ni saben que es un modelo 600, ni tienen un argot tributario porque no son especialistas. Hemos de entender la necesidad de adaptarnos a quién es el público objetivo final, ¿vale? Por último, dentro del ámbito de transformación, sí que es importante resaltar de nuevo el concepto que hemos comentado de las sinergias. Proyecto que he comentado y dado contexto, proyecto de 10 años de proyecto, 4 para ejecutar las diferentes fases. Empezar desde cero es imposible. Eso no es posible hoy en día. Hacer proyectos faraónicos, de irme a la cantera a recoger piedras para hacer una pirámide, no se llega. Hemos de aprovechar, sobre todo en diferentes ámbitos, y en este caso en el tributario, lo que se llaman las sinergias. Partir de algo que ya tenga un reconocimiento y una manera de hacer las cosas. En nuestro caso, nuestra solución que utilizamos como punto de partida para hacer crecer toda la parte de la gestión de los tributos cedidos, naturalmente, se soporta el 100% del Reglamento General de Recaudación, adaptación 39-2015, certificación en ENI, certificación en ENS, y todo esto son elementos que nos han de permitir cumplir plazos para llegar a transformación digital. Sear de nuevo este concepto de practicidad. Busquemos qué hay en el mercado. Vagabundeemos, miremos qué hay y partamos de algo, de un proveedor o de una solución que nos tenga un punto de partida que nos permita llegar a nuestros objetivos en plazo y en forma. Un segundo aspecto importante es lo que hemos llamado la convivencia. Y la convivencia a veces es complicada, está claro, pero siempre es necesaria. En proyectos complejos como los que estamos planteando, es imposible pensar que podremos sustituir todos los sistemas que ya tiene una administración. Vamos a tener que convivir y no pasa nada por convivir. Lo que hay que tener claro es el planteamiento de cómo se hace la convivencia. Y además, tener una buena estrategia. Proyecto de 4 años. El primer año ya nos exigen tener una convivencia normal durante 3 años en el proyecto. Se hará, pero hay que plantearla de esta manera. Y por último, en cuanto al tema de convivencia, mañana tenemos una sesión que hemos llamado Integraciones, el dilema del prisionero, en la cual explicamos que las integraciones como tal, bajo el concepto de un web service, ya no es suficiente. En el mundo de la colaboración y en el mundo sobre todo de sistemas de información, hemos de hablar de algo más allá, con lo cual es este concepto del broker de eventos y sobre todo los planteamientos que hacemos en cuanto a temas de integración. Tercer aspecto importante al respecto es el tema que hemos llamado el digital. Digital, a todos nos gustaría ser digitales, pero la realidad es cómo lo vamos a plantear, el mundo del digital. Pues lo vamos a plantear por un cambio de paradigma. Igual que vamos a utilizar el prototipo, vamos a pensar no en hacer los sistemas desde abajo hacia arriba y luego ya veremos cómo pongo la cerecita o lo publico, sino que vamos a extender cómo vamos a hacer los sistemas y los procedimientos para que sean digitales. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, utilizar este concepto que a veces suena muy anglosajón y el user experience, pero es que es muy práctico. Es convocar
a los usuarios que van a ser los receptores de los sistemas de información. Convocarlos quiere decir colaboradores sociales, gestores, encantados de venir. No vamos a tener ningún problema en que vengan. Serán los primeros en que nos van a criticar o nos van a decir si lo que estamos enseñando de este prototipar el cambio les va a ser útil, va a ser práctico. Hemos pensado en la tramitación masiva, hemos pensado en el pago múltiple, hemos pensado en la representación, en la conexión con el registro electrónico de apoderamientos. Todos estos conceptos nos van a ayudar a entender los requerimientos reales que tengamos. Y luego tendremos otro colectivo muy complicado, que es ciudadanos contribuyentes, nativos digitales, seminativos digitales, analógicos 100%. Cada uno de ellos entiende la nomenclatura tributaria de una manera diferente y hay que adaptarnos a esa realidad que tenemos encima de la mesa. No sirve decir que vamos a hacer un sistema superusable, pero con un lenguaje que no nos permita en nuestro día a día llegar y entenderlo. Cuando estamos analizando el mundo autonómicos, en muchos de los portales que visitábamos, lo que veíamos como a modo de ejemplo, un gran banner era modelo 600. Modelo 600, que es el modelo de liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados, como no seas un gestor no sabes qué quiere decir. Demos un poco de documentación y, sobre todo, expliquemos las cosas para que puedan llegar a determinadas personas. Otros aspectos que nos afectaban. Oye, es que he tenido, mi experiencia cuando he tenido que hacer esta parte de liquidación me he tenido que bajar un programa. Y sobre todo, cuando tenías que bajar un programa ya te espantabas. Ese programa me lo tenía que conocer, tenía que generar no sé qué y luego intentar subirlo a una web. Eso no es una buena experiencia de usuario. Y eso lo tendremos que recoger, analizar y llevarlo a este prototipo para poder llegar a la misma conclusión. No hay que inventar la rueda. Eso también lo decimos. Miremos quién hace ruedas. Y a lo mejor nos sirven o a lo mejor podemos copiar, mejorar, imitar. La palabra me da igual, pero seamos prácticos en ese sentido. Es muy útil utilizar y aprender de las buenas experiencias. Y experiencias tanto nacionales como internacionales. Las experiencias internacionales, podemos leer mucha literatura, a veces son no aplicables directamente por un tema que llamamos normativo, pero, por ejemplo, yo me he quedado parado. En República Dominicana somos líderes en colaboración en la gestión con las administraciones públicas. Pues los mecanismos que tienen para el pago, tanto pago y prepago, yo me he sorprendido, porque no me lo puedo creer lo fácil que lo tienen respecto a veces como lo tenemos nosotros. Proyecto que es un proyecto en el cual estamos analizando, conceptualizando y diseñando lo que es el sistema tributario estatal en Honduras. Proyecto, además, que está financiado y respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El concepto que tienen de contribuyente con el vector fiscal son aspectos que nos han de permitir entender que hay buenas prácticas tanto a nivel nacional como internacional y que podemos utilizarlas en los planteamientos y proyectos que hagamos. Yo hablo sobre todo en un proyecto tributario, pero entiendo que es extrapolable a otra tipología de proyectos. Interoperabilidad. Y bueno, interoperabilidad, podemos decir muchas cosas de interoperabilidad, pero yo sobre todo la aportamos o la vemos, tenemos esta visión de interoperabilidad de valor añadido. Y se ha creado un binomio. Y este binomio que se ha creado es entre tramitación e interoperabilidad. Difícilmente voy a hacer un trámite finalista si no hago interoperabilidad. Y difícilmente con la interoperabilidad que voy a conseguir un conjunto de información voy a poder hacer algo si no tengo tramitación. Entendamos esta necesidad de poder hacer, sobre todo, este concepto de, para poder dar un buen servicio, para poder dar inteligencia a los sistemas, es necesario combinar tanto tramitación como interoperabilidad. No por separado, puesto que lo que hagamos de manera interoperable, que consigamos que las máquinas se abren, luego a lo mejor tendremos que ir a una parte mucho más analógica en ese sentido. Y cuando hablamos de ello, hablamos de otro concepto interesante que es el de tramitación masiva. Y es que cada vez más nos encontramos que la interoperabilidad nos está dando y entregando datos, a veces puntuales para una solicitud o un certificado de familia numerosa en la propia comunidad autónoma, un certificado de renta, pero a veces hablamos de trámites masivos, en que tenemos un conjunto de información que hemos conseguido por diferentes orígenes de datos externos y que nos implican decir, ¿y ahora esto cómo lo tramito de manera masiva? Para que todo el mundo pueda utilizar o tramitar de manera masiva. Este concepto de entender que la tramitación individual a veces es práctica, pero sobre todo cuando hablamos
de, en el caso tributario de nuevo, comprobaciones limitadas o concesiones automáticas de determinadas bonificaciones, nos exige entender el concepto de tramitación masiva, que hasta ahora siempre hemos pensado mucho en expediente individual. Y ese concepto de tramitación masiva lo hemos de asociar a un concepto muy importante, que es el de inteligencia. Y en inteligencia no le hemos llamado inteligencia artificial porque estamos lejos. Yo es lo que creo realmente, creemos que estamos lejos de este concepto de inteligencia artificial. Lo que sí que creemos es importante aspectos que hacen que la percepción del contribuyente sea, ostras, qué bien, es inteligente el sistema, y esa inteligencia no requiere tener algoritmos complicados de inteligencia artificial, requiere aspectos como automatización. Y esa automatización va a requerir aspectos como interoperabilidad. Una simple tramitación o trámite finalista de una devolución de ingresos en el caso de un prorrateo por bajas, lo podemos hacer con automatización y podemos dar la sensación de que el sistema es inteligente. A eso nos referimos. Aspectos como concesiones automáticas en el caso del IBI, impuesto de bienes inmuebles, por familia numerosa. Si tenemos interoperabilidad, si tenemos tramitación masiva, vamos a tener inteligencia. Y al fin y al cabo, la percepción es que la Administración es proactiva y es inteligente. No descarta ni mucho menos que tengamos aspectos analíticos, predictivos y prescriptivos. Y aquí hablamos sobre todo de aspectos como pueden ser o bolsas de fraude o perfiles de riesgo. Y es una combinación de cosas, pero para llegar a aspectos tan avanzados de analítica, seguramente nos hemos de centrar de nuevo y ser un poco terrenales, en el buen sentido, y sobre todo tener claro este concepto de lo que va a ser el tema de inteligencia. Y por último, en el tema de gestión del cambio, y en este sí que quiero insistir en varios aspectos, es importante entender que la gestión del cambio son la combinación de pequeñas, a veces, acciones que luego tienen un efecto exponencial. Por ejemplo, en la implantación de nuevos sistemas, los usuarios o los podemos tener de cara o los podemos tener totalmente en contra del cambio. ¿El por qué? Pues naturalmente ya lo sabemos todos. A nadie nos gusta que nos cambien las cosas. Reaccionemos al respecto. Pongamos el entorno sobre el cual vamos a trabajar en una etapa inicial, que los usuarios ya empiecen a hacer lo que hacen en un sistema con el nuevo sistema, que no sea que no van a ver nada, están trabajando, pero no sé qué hacen. Impliquemos en esta parte a los usuarios que van a tener que hacer justamente luego la utilización del sistema. En gestión del cambio no es únicamente interna, la gestión del cambio con el concepto de prototipar el cambio, hacer participar a determinados colectivos externos a lo que van a ser el propio proyecto inicialmente, garantizamos una aceptación por este conjunto de colectivos adicionales. Temas a veces, no sé si lúdicos o de imagen, pero los vicios de proyecto y ver cómo hacemos toda esta historia del proyecto ayudan mucho a que la gente se siente identificada con estos proyectos. No nos sintamos avergonzados de hacer vídeos, es bueno, es importante ver la historia, lo que se ha sufrido, lo que hemos vivido, dónde nos hemos reído y al final ver el resultado final. Eso nos ayuda a todos a sentirnos orgullosos de esta parte. En los proyectos, además de transformación en general, tienen un aspecto bastante a veces complicado, que es lo que llamamos los planes de capacitación y reubicación. Y esto nos exige, ante nuevos sistemas, vamos a tener más automatización, se van a hacer las cosas de manera diferente y esas personas no es que sobren, es que hay que reubicarlas y van a hacer un rol diferente en el nuevo organización con el nuevo proyecto. Entendámoslo, explicámoslo y, sobre todo, ayudemos a este concepto de cómo se está trabajando ahora, cómo podemos trabajar en el futuro y aprovechar las capacidades tanto de recursos humanos que tengamos para este tipo de proyectos. Y, por último, yo creo que, y eso lo he vivido muchas veces, el verdadero proyecto para mí empieza el día del arranque. Y el día del arranque, allí la atención, el soporte y, sobre todo, el soporte continuado que se da desde la empresa, en este caso, que está hecho el proyecto y que tiene que continuarlo, es clave. Nuestra experiencia de usuario va a cambiar totalmente si, una vez hecho un gran esfuerzo, el soporte posterior al arranque no es del mismo nivel de calidad que se llevó durante el ámbito del proyecto. Y eso, insistir mucho en esa idea, sobre todo de entendamos que el proyecto tiene fases, está claro, pero en el momento en que tenemos esa fase ya de hemos conseguido arrancar, ahí empezamos otro proyecto.
proyecto muy interesante, con sus altos y sus bajos, por decirlo así, y en el cual el soporte que nos dé la empresa es clave para garantizar que la experiencia de usuario sea la correcta. 25 minutos clavados, y es mi objetivo, sobre todo intentar ser muy prácticos en el sentido de lo que estamos explicando, entender este concepto de la multidimensionalidad. No es nada más que dar, yo creo, pequeñas pinceladas, factores clave que nos tienen que ayudar a entender que cómo planteamos proyectos, que todos hemos vivido proyectos en los cuales se han desviado, pero proyectos que además no se hayan desviado nos va a costar recordar algún proyecto en el cual no hayamos conseguido llevarlo en plazo. Y esta es la idea de decir, los proyectos son complejos, son multidimensionales y hay elementos claves que nos han de permitir intentar garantizar llegar a esto, cumplimiento de plazos y sobre todo esta buena experiencia por parte de los usuarios finales del mismo. Y aquí lo dejo. Yo con ello finalizo mi exposición.